Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a dar ese inicio a lo que es nuestro tema del día de hoy, capítulo 2, sobre lo que es ética y responsabilidad social en la docencia de enfermería. Recordarles un poco la dinámica. Recuerden que pueden intervenir en cualquier momento, hacer preguntas, consultas, hacer comentarios respecto a algún aporte o alguna experiencia propia. Sí, van a ser todas bienvenidas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que es hablar de responsabilidad social universitaria en ciencias de la salud, diseño y ejecución en proyectos de responsabilidad social en el ámbito de la enfermería. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? ¿Correcto? Esa será nuestra primera pregunta. Vamos a responderla en el chat, ¿sí? Vamos a dar un tiempo. A ver. Quienes se están conectando recién, bienvenidos. Vamos a dar un espacio. Estamos empezando con esta primera parte de saberes previos para poder entender nosotros, cada uno de ustedes, mejor dicho, qué es lo que entienden por esta palabra por estas palabras de responsabilidad social. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? ¿Sí? Vamos a dar unos 5 minutos para poder responder a ello. Bien, en el chat respondamos, ¿qué entendemos por responsabilidad social? Mm, ahí está. Muy bien, ahí están colocando en el chat, perfecto. Vamos a ver nos quedan un minuto. Muy bien, vamos a pasar a dar lectura de aquellos comentarios respecto a esta pregunta. Hemos empezado esta noche con la pregunta de qué entendemos por responsabilidad social. Dice, responsabilidad social es actuar por ética y sentido crítico buscando el bien. Y luego mencionan, es el compromiso que tenemos de nuestras acciones con las personas a quienes impartimos conocimiento, ¿no? Luego dicen, es actuar de manera responsable para generar o provocar todo lo positivo en la sociedad. Muy bien. Y por último, es actuar responsablemente, cuidar el impacto de nuestras acciones hacia los demás. Perfecto. Muy bien. Excelentes comentarios. En realidad están bastante atinados y cercanos al concepto, ¿no? De lo que es básicamente responsabilidad social. En específico, cuando hablamos de responsabilidad social a nivel universitaria, hoy se ha convertido pues en un pilar esencial. Cuando hablamos de la parte formativa, ¿no? Sobre todo en nuestra carrera, obviamente, de enfermería, los cuales va a hacer que el futuro profesional, obviamente, se encuentre a la vanguardia de estos desafíos que se van a tener a nivel social, a nivel epidemiológico y a nivel tecnológico, ¿no? Hoy la educación en salud definitivamente requiere centrarnos mucho en el aspecto de la comunidad, en el aspecto ético, en el pensamiento crítico y en la
y en el aprendizaje por medio de la experiencia. La responsabilidad social universitaria, como ustedes muy bien han mencionado, también va a complementar estos avances, dado que va a hacer que los futuros profesionales trabajen de manera comprometidos, pero también con el bienestar social, ¿no? En términos de equidad, en términos también de estar al servicio de poblaciones vulnerables. De ahí viene justamente que la responsabilidad social, ¿no? Va a implicar que las mismas instituciones formativas, como son las universidades, asuman un compromiso social, un compromiso ético con el desarrollo sostenible, con la capacidad de poder identificar este bienestar y poder trabajar en pro de este bienestar colectivo y de la equidad. Entonces, básicamente, en lo que corresponde a salud, se traduce en formar profesionales que se comprometan con las necesidades tangibles de la comunidad y que actúen en términos de justicia social. Para ello, vamos a tener que trabajar con enfoque comunitario, vamos a tener que trabajar con una formación ética y humanística, ¿correcto? Vamos a tener que trabajar con prácticas que van a beneficiar a poblaciones vulnerables y también trabajar de manera articulada con gobiernos locales, con lo que son también servicios de salud. Tiene principios que justo en los conceptos que ustedes han mencionado en respuesta a esta primera pregunta están inherentes. Por ejemplo, ustedes han hablado de la ética y efectivamente un principio de la responsabilidad social es la ética del cuidado. Es decir, nosotros también tenemos que tomar decisiones, pero que estén centralizadas en este respeto, en mantener la dignidad humana, en fomentar la equidad. Trabajar con pertinencia social, porque obviamente vamos a responder a las necesidades tangibles de la población. Trabajar con interculturalidad, porque implica comprender la diversidad para brindar un cuidado significativo. Trabajar con inclusión y equidad educativa, que implica básicamente poder garantizar oportunidades para todos los estudiantes. Participación comunitaria, porque básicamente entender que la comunidad no solamente es un objeto, sino que también tiene que ser el centro básicamente para la co-construcción de soluciones, ¿no? Y el impacto social, porque obviamente va a valorar los resultados que sean medibles en salud y también reflejan el bienestar de la población. Luego tenemos que esta responsabilidad social a nivel universitario, en específico en la docencia de enfermería, nos va a traer la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud. Nos va a también permitir diseñar actividades que tienen que vincular la parte teórica con la parte práctica en la comunidad. Ustedes como futuros docentes tienen que obviamente entender estos puntos para poder fomentar la responsabilidad social em, específicamente en enfermería. Hay que utilizar pues también metodologías activas para un aprendizaje APS, para un aprendizaje servicio, ¿no? Evaluar siempre cuando propongamos intervenciones en salud, ¿cuáles van a ser, cuál va a ser el impacto en la ética, en el aspecto social, en la comunidad, ¿cierto? Y también siempre buscar fomentar, ¿no? El pensamiento crítico, la sensibilidad social y el compromiso ético. Muy bien. Hasta ahí consultas, preguntas. Comentarles que a la parte final tenemos una actividad que vamos a hacer a nivel por dos grupos, creo yo. Así que cualquier consulta, pregunta, pueden realizarlo de lo que vamos a ir avanzando y al final hacemos una actividad. Sí, que va a ser después de nuestra pausa activa que tenemos siempre de unos 8 minutos después de esta primera parte. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de este segundo tópico. Hasta ahí todo claro, consultas, preguntas, queda claro el tema de responsabilidad social a nivel de la docencia o a nivel del ámbito universitario. ¿Sí? Todo claro hasta acá, por favor, me comenta si hay alguna consulta, pregunta o todo claro. Se han dado cuenta que lo que ustedes han mencionado definitivamente está sumamente ligado, cercano em, al concepto, obviamente, que manejamos, lo cual está bien porque ustedes han hablado del aspecto de responsabilidad, del aspecto ético, del aspecto de compromiso con la sociedad
Eso es justamente responsabilidad social, ¿no? Bien, vamos a continuar respecto a los proyectos de responsabilidad social en el ámbito de la salud. Vamos a ver que los proyectos, por ejemplo, de educación para la salud, estos van a ser proyectos de responsabilidad social. Actividades desarrolladas por los estudiantes y los docentes en diferentes ámbitos, ¿no? Escuelas, postas, centros de salud, casa hogares, con poblaciones migrantes, con poblaciones indígenas, que tenemos las amazónicas, las andinas, ¿no? Y, por ejemplo, podemos realizar un programa para prevenir anemia en comunidades altoandinas, ¿no? Un taller de alimentación saludable con enfoque intercultural, por ejemplo, que se hizo, hay artículos realizados en Chile en el 2021, por ejemplo, ¿no? Podemos también realizar proyectos de prevención y control de enfermedades que estén dirigidos a problemas que son prioritarios como tuberculosis, como diabetes, como dengue, como salud mental, infecciones respiratorias, violencia familiar. Por ejemplo, podemos hacer que, que nuestros estudiantes se enfoquen en acompañar a las brigadas para búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en zonas urbanas, pero que son vulnerables, por ejemplo. Tenemos también estudiantes de enfermería que acompañan, por ejemplo, a estas brigadas. ¿Cómo sería en específico este ejemplo? Van a incluir una planificación en ejecución e impacto medido, porque vamos a ver la mejora de competencias de liderazgo de estos estudiantes, mayor involucramiento social cuando vean, pues, básicamente cómo se da este abordaje de determinantes sociales de la salud cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, con tuberculosis, porque definitivamente la tuberculosis, la anemia, son ejemplos, digamos, en los cuales se puede evidenciar eh, el impacto de los determinantes sociales y cómo pese a haber un despliegue de política pública para prevenir, para tratar, definitivamente todavía resulta insuficiente porque no se está yendo a la raíz del problema, que son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Eso nos va a permitir involucrarnos más a nivel social, desarrollar un pensamiento crítico, entender la respuesta a la pregunta de por qué existe anemia si hoy tenemos multimicronutrientes, tenemos sulfato ferroso, tenemos una suplementación profiláctica, una terapéutica, y sin embargo tenemos igual una alta tasa de niños con anemia. Entonces vamos a poder entender cómo es el peso tan relevante que tiene para esta enfermedad, como son los determinantes sociales de la salud. Entonces ya va a empezar a desarrollar en mi estudiante su pensamiento crítico en base a qué, a una práctica que está realizando en el cual está, como dice, cotejando lo que dice el aspecto teórico con lo que dice el aspecto práctico, ¿no? Porque está entendiendo, yendo, ¿no? En este caso, para el acompañamiento de brigadas de búsqueda activa, entender cuáles son estas condiciones en las cuales viven las personas, ¿no? Etcétera. Estudiantes que van a acompañar básicamente de manera a esta búsqueda activa, ¿no? De sintomáticos respiratorios. Otro puede ser un proyecto de alfabetización en salud. Recordemos que antes hablábamos, de repente a muchos de nosotros se nos ha formado con la palabra educación para la salud. Hoy la palabra que se utiliza es alfabetización en salud, ¿no? Yo lo he escuchado, perdón, muchos años atrás, 2 años atrás, casi en ponencias de repente internacionales, y me llamaba la atención cómo ha ido reemplazando en lo que es el término de educación para la salud, ha sido reemplazado por ahora alfabetización en salud, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, que es 2022, más o menos como les decía, 2, 3 años atrás le he escuchado yo por primera vez, implica mejorar la comprensión de la información de salud que tienen las poblaciones vulnerables, va a disminuir definitivamente las desigualdades. Eso lo dice la OPS. Más claro le tengamos la información para lo que es o lo que corresponde a salud, vamos a lograr disminuir desigualdades, ¿correcto? Ejemplo, podemos alfabetizar sobre el uso racional de medicamentos, podemos alfabetizar sobre el cuidado en salud en adultos mayores, podemos hacer digital, podemos hacer medios físicos como propagandas, flyer, o podemos utilizar las diferentes plataformas de internet o redes sociales, ¿no? Bien.
Podemos también hacer una investigación, acción participativa, en el cual, por ejemplo, el estudiante pueda abordar un problema real junto con la comunidad. Ahí vamos a ver un componente ético bastante fuerte porque va a implicar que el estudiante tenga que poner en práctica el respeto, poder lidiar con la participación de la comunidad, buscar estrategias para mejorar justamente esa participación, para mantener la participación y una corresponsabilidad, súper importante entender que hay un grado también de autocuidado dado por el paciente, ¿no? Por ejemplo, hacer proyectos de apoyo social en situaciones de emergencia, donde las facultades, por ejemplo, de enfermería, terminen participando de atención de desastres, prevención de COVID-19, vacunación, gestión de albergues. Estas actividades van a fortalecer la autonomía y sobre todo el liderazgo profesional dentro también de lo que es esta formación de pregrado, ¿no? Vamos a ver ahora, hasta ahí consultas, preguntas, de repente ustedes tienen algún ejemplo, algún otro caso que hayan conocido acerca de responsabilidad social, bienvenido sea, pueden escribirlo por el chat o pueden hacer su comentario levantando la manito, ¿sí? Acá tenemos proyectos reales adaptados según evidencia de universidades en Latinoamérica y estudios que han sido publicados en el 2021 al 2024, ¿no? Que son los que se han encontrado hasta ese tope. Por ejemplo, hubo un proyecto para reducir brechas en salud materno-infantil en comunidades rurales, en las cuales estudiantes y docentes trabajaron con centros de salud rural en talleres de parto culturalmente adecuados, o sea, hablamos de parto vertical, por ejemplo, ¿no? Identificaron riesgos obstétricos y acompañaron a un conjunto de gestantes que son también adolescentes. Resultados: mayor adherencia de control prenatal, parto institucionalizado, atención del recién nacido, fortalecimiento de competencias en salud intercultural, integración teórica práctica en entorno real, ¿no? Y por ejemplo, encontré otro proyecto que es el de promotores juveniles en prevención de anemia y parasitosis, ¿no? Estudiantes de enfermería realizan tamizajes, sesiones educativas, planes de alimentación económica en colegios públicos. ¿Cuál ha sido el avance? Un desarrollo de habilidades comunicativas para los estudiantes. Los estudiantes han tenido la capacidad para traducir evidencia científica en un lenguaje sencillo, ¿no? Proyección social alineada con metas nacionales de la salud pública, ¿no? Luego tenemos otro proyecto que también se ha hecho que corresponde a los adultos mayores en zona urbano marginales. Acá se trabajó, universidades coordinaron visitas domiciliarias para evaluar riesgo de caídas, polifarmacia y depresión en adultos mayores. ¿Cuál fue el impacto en la formación de los estudiantes? Estos proyectos que tienen que ver con responsabilidad social en el ámbito de la salud. El estudiante ganó una mayor sensibilidad hacia grupos vulnerables como lo que es el adulto mayor. Aplicó un enfoque geriátrico integral, desarrolló competencias de atención primaria, ¿no? Y por último tenemos lo que es el telemonitoreo. Bueno, hay otro más, son 5, que corresponde a un telemonitoreo comunitario post pandemia. Por ejemplo, se hizo un estudio en el cual los estudiantes brindaron seguimiento telefónico a pacientes crónicos. Les orientaban sobre tratamiento, sobre la adherencia al tratamiento, sobre los signos de alarma y cuál fue el aporte a nivel para el estudiante, ¿no? El aporte fue el uso de tecnologías digitales, ¿no? Utilizaron tecnologías digitales en atención comunitaria para el telemonitoreo, desarrollaron habilidades de comunicación terapéutica a distancia, contribución directa a la continuidad del cuidado también, ¿no? Y bien, por último, tenemos otro proyecto que también se realizó que corresponde a la intervención de salud mental en adolescentes. ¿Qué se hizo en este espacio? Se implementó un programa de tamizaje para lo que es depresión, para lo que es ansiedad en colegios, con sesiones de habilidades sociales y primeros auxilios psicológicos, los PAP, ¿no? ¿Cuál fue el beneficio? Que el estudiante mejoró sus competencias en salud comunitaria a nivel salud mental comunitaria. Experiencia en trabajo interdisciplinario, porque obviamente en salud mental trabajamos enfermería, trabajan otros profesionales, ¿no? Y una reflexión ética sobre el aspecto de la confidencialidad, porque están tomando temas bastante sensibles, ¿no? Y también el acompañamiento, ¿correcto?
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hemos visto 5 proyectos que tienen que ver con la responsabilidad social y hemos visto cómo impactan también a nivel del estudiante. ¿Cómo haremos un proyecto? Ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, las universidades les dan espacio, ¿no? Promueven, digamos, la búsqueda de docentes que básicamente terminen proponiendo un proyecto con responsabilidad social. Y ahí pues acá les traigo una estructura para que ustedes de repente, si tienen la oportunidad más adelante, uno empieza con un diagnóstico del problema. Vamos a colocar datos, ¿no? Sobre datos epidemiológicos, geográficos, estadísticos, sobre la comunidad, sobre lo que es el establecimiento de salud, el análisis de los determinantes sociales. Vamos a identificar actores claves en la comunidad, los líderes comunales, centro de salud, ONG, escuela, comunidad usuaria, etcétera, ¿no? Vamos a ver el objetivo y siempre es recordarles que el objetivo dentro de un proyecto tiene que ser medible, tiene que ser ético y tiene que ser pertinente. Hacemos un plan de actividades. ¿En qué va a consistir este proyecto? Hablamos de campañas, visitas domiciliarias, tamizajes, talleres. Tengo que detallar todas esas actividades. Simulaciones comunitarias. Tengo que obviamente plantear cómo voy a ejecutar esas actividades comunitarias previamente con una preparación como tipo simulación, ¿no? Metodología de trabajo, ¿qué tipo de trabajo voy a realizar? Por aprendizaje basado en problemas a nivel comunitario, por ejemplo, investigación, acción participativa, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso voy a identificar cómo voy a yo hacer mi proyecto, cuál va a ser la metodología, las estrategias inclusivas. ¿Qué voy a utilizar? Si voy a trabajar con adultos mayores, tienen que ser materiales adaptados, lenguaje claro, si lo requiere, voy a tener también un enfoque intercultural, si tengo una población étnicamente diferente, ¿correcto? Y muy importante, la evaluación del impacto. Voy a hacer cambios en comportamientos o indicadores de salud, abordar siempre, buscar cómo pensaban antes mis estudiantes y cómo piensan ahora, o cómo van a pensar después de un proyecto, ¿no? O sea, así como hemos visto el impacto que tiene básicamente los proyectos dentro de la formación en pregrado, para mis estudiantes también tenemos que nosotros reflejar eso, una reflexión crítica de los estudiantes, una retroalimentación también de la comunidad. No solo la comunidad aprende de nosotros, nosotros también aprendemos obviamente del ámbito comunitario, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que hemos visto durante todos estos proyectos que he mencionado, que han sido 5? Podría decir que al estudiante le da empatía, sensibilidad social, pensamiento crítico, mejor comunicación, mejor habilidades para comunicarse, liderazgo y trabajo en equipo, identidad profesional fortalecida también, ¿correcto? Para la comunidad tenemos intervenciones. El beneficio es que va a recibir intervenciones educativas que sean adaptables a su realidad, útiles, ¿no? Mayor acceso a la información en salud, alfabetización en salud, reducción de brechas, ¿no? Participación activa en la toma de decisiones, que tiene que ser sí o sí algo sumamente relevante que tenemos que al momento de realizar cualquier proyecto, ejecutarlo, tenemos que siempre tenerlo en consideración. El centro de mi proyecto es mi comunidad, es mi población. Ellos participan en todo el proceso de planificación, ejecución y evaluación de mi proyecto, ¿no? Con ellos planifico, con ellos ejecuto y con ellos evalúo. No es que yo con ellos solamente ejecuto, sino que ellos tienen que saber cuál es mi planificación, por qué lo priorizo y tienen que tener toma de decisión también. En la ejecución, ni qué decir que los voy a necesitar. No puedo tener un proyecto si no tengo a la comunidad. Y en la evaluación, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay oportunidades de mejora continua, ¿correcto? Y para la universidad le da obviamente mayor pertinencia social, mayor credibilidad institucional, empieza a ser reconocido por la misma comunidad como una universidad que está enfocada en poder contribuir a la sociedad. Vinculación con redes de salud. Los estudiantes, cada uno va a tener una experiencia de hacer networking, ¿no? Poder trabajar con futuros colegas, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro hasta ahí? Me comentan para si no poder irnos a este espacio de
de pausa activa. ¿Todo claro hasta ahí? Por favor, me comenta. Muy importante, algo que para ir cerrando, de repente me van ahí escribiendo, es que nosotros sabemos que tenemos una fase de diagnóstico, una fase también de planificación, ejecución y evaluación. Ya, hay otra quinta fase que es muy importante, es la de sostenibilidad. ¿Por qué también tengo que involucrar a la población, empoderar, que ellos sientan suyo un proyecto? Porque si yo no hago eso, ese proyecto no es sostenible. Ojo con esto, porque quiere decir de que si yo agarro, hago mi proyecto yo sola, lo armo yo sola, por ahí participan a veces la población porque necesito que participen. Me refiero, bueno, la población y el equipo de ahí, ¿no? Por ejemplo, del centro de salud, por ahí participan, ¿no? Los hago participar, pero no de una manera activa, sino muy pasiva. La comunidad sí la necesito, así que tengo que hacerla participar, pero también de una manera pasiva, solo cuando yo tengo que hacer mis campañas, mis actividades, pero ellos no participan en la planificación y evaluación. Si yo cometo ese error, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando yo me vaya por A o B de ese proyecto se cae. ¿Por qué? Porque no lo hiciste sostenible. ¿Por qué? Porque obviamente solamente lo llevabas tú. Es como cuando uno lleva solito una carga y tú lo sueltas y se queda. En cambio, cuando tú aprendes a liderar, el líder no carga solo las cosas, convence al resto para que juntos, como dice, avancen y carguen, no con, vamos a poner que esta carga que que estoy hablando es la simulación del compromiso, ¿no? Que uno tiene. Si yo logro que la comunidad se comprometa con este proyecto, que lo haga suyo, el día de mañana, si yo no estoy, ese proyecto continúa porque se hizo un proyecto propio de la comunidad. Eso es lo que yo tengo que lograr con un proyecto en general, sobre todo de responsabilidad social, donde yo voy a buscar que ese proyecto lo haga suyo la comunidad. ¿Cómo? La hago participar en todo el proceso, al momento de hacer el diagnóstico, al momento de planificar, al momento de ejecutar, al momento de evaluar. Tengo que hacerlo en todos los momentos. La comunidad es mi punto central. Si no, va a pasar de que si yo me tengo que retirar de ese proyecto, medio año, un año, ese proyecto se va a caer. Ahí quedó. Como dice, se fue, por ejemplo, cada uno de ustedes, ¿no? Se fue Alan, se fue Aide, ¿quiénes más están? A ver, si se va Violeta y deja su proyecto Ivonne, Marjorie, dejan su proyecto de responsabilidad social, ahí se quedó. ¿Y qué queda? Básicamente es un saludo a la bandera, ¿no? Es como que lo hice porque, bueno, pues no, tenía que ser un proyecto en la universidad y punto. Me voy acabó el año financiado por la universidad de repente y luego me voy. Ese proyecto se queda ahí. Y vamos a básicamente haciendo proyectos que no quedan en la comunidad. Y eso es lo que no debe pasar. Yo tengo que hacer que ese proyecto sea sostenible. ¿Cómo? Repito, involucrando a la comunidad. Es la única forma. Punto muy importante, ¿sí? Muy bien, hasta ahí tenemos consultas, preguntas. Entiendo que todo está claro. Si todo está claro, vamos a irnos a un pequeño break de solamente 8 minutos, una pausa activa. Regresamos con esta actividad. La voy a dejar así proyectando para que vayan viendo esta actividad. Tenemos una lectura una lectura em, de responsabilidad social en la educación de enfermería, un estudio piloto realizado en Chile, en el cual el propósito de la actividad fue fortalecer la comprensión crítica de responsabilidad social y su aplicación a la formación de enfermería mediante el análisis aprendizaje-servicio como herramienta pedagógica. Y vamos a responder unas preguntas, ¿no? Que ustedes puedan leer ese artículo en unos 20-30 minutos y pueden responder estas preguntas de cuál es el objetivo principal del estudio piloto, qué metodología utilizó, qué competencias sociales y éticas se identificaron como resultado, por qué el aprendizaje-servicio contribuyó al desarrollo de la responsabilidad social en enfermería, qué dilemas éticos podrían surgir, consideran este tipo de intervenciones podrían ser obligatorias en la formación profesional y por qué, y cómo se podría implementar una experiencia similar en enfermería, con qué comunidades e instituciones podríamos realizarlo y qué resultados esperaríamos obtener en estos estudiantes a nivel de Perú. ¿Ya? Voy a ir para que ustedes de repente en este espacio de repente de break puedan ir descargando ya.
Está cargando. ¿Mm? Ahí está el artículo, ¿ya? Lo voy a igual descargar para que ustedes lo puedan pasárselo en el formato artículo. Ujú. Listo, ahí está. Bien, entonces ya lo tienen. Vayan descargándolo. Regresamos en 8 minutos. Nuestro break son las 8:11. Regresamos 8:19. 8 minutos, por favor, para lo que es nuestro break, nuestra pausa activa. Y retornamos con esta actividad de lectura para el cierre de la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a regresar. Bien, para esta actividad lo que vamos a hacer es trabajar de manera grupal. Son 9 o 8. Voy a colocar todas estas preguntas, que son preguntas orientadoras, aquí en el chat. También ya está el artículo, ¿sí? Ya, bien. Y vamos a voy a dejar de compartir. Voy a dejarlo aquí compartiendo mejor. Ujú. Y primero quiero configurar aquí, ujú, para que ustedes también puedan compartir pantalla en sus grupos. Vamos a irnos a ver sala de grupo pequeño, ¿sí? Vamos a armar dos salitas. Ujú. Sala uno, sala 2, abrir las salas. Bien, vamos a mandarlos. em, por favor, confírmenme, ¿sí? Sí, vamos a ver. Ivonne se va a ir a la salita número 1. Aide, salita número 1. Marjorie, sala número 2. Alan, sala número 2. Patricia, sala 1. Marlene, sala 2. Violeta, sala 1. Y Aide, sala 2. Ingresen por favor a sus salas. La actividad es dar lectura y tratar de responder las preguntas que ustedes alcancen, que tiene que ver con la comprensión del artículo, reflexionar de manera crítica y tratar de pensar, ¿esto se puede aplicar en nuestro país? ¿Sí? Aquí están las preguntas orientadoras. Lean. El artículo les va a agradar mucho, va a estar interesante. Sí, esa es la dinámica. Tenemos unos 20 minutos para poder hacer esta actividad. Ya, yo voy a pasar por sus salas en un lapso de unos 7 minutos para ver cómo van dando lectura. Pueden compartir pantalla, no se olviden. Sí, ingresen por favor a sus salas. Ya debe aparecerles ahí para que puedan abrir sus salas, para que puedan entrar. ¿Sí? Quien tiene alguna dificultad me lo avisa, por favor. A ver, Erika, vas a ir a la salita número 1, ¿ya? Bien, estamos haciendo una actividad que es responder estas preguntas en base a un artículo. Voy a volver a mandar el artículo de repente para aquellos que recién se han conectado, ¿ya? A ver, este es el artículo. Empiecen por darle lectura y luego tranquilamente pueden responder estas preguntas que son sobre el estudio, un poco para hacer una reflexión sobre la metodología, la parte ética y luego preguntarnos si esto se puede aplicar en nuestro país también.
Bien, ingresen por favor a sus salas. Son las, voy a colocar acá también el tiempo, 8:28 y 25 hasta las 8:45, 20 minutos. Bien, vamos a ver. Estoy con... Muy bien. Patricia, ingresa por favor a tu sala. Déjame ver qué salita te corresponde. Sala 1, Patricia. Bien, bien. Voy a ir. Ya, ahorita voy a la sala 1, me están justo llamando. Bien, voy a visitar la otra salita. Ya visité la sala 1. Voy a visitar la salita número 2. Bien, vamos a esperar que regresen. Muy bien, ya estamos todos de vuelta en sala. En primera instancia, agradecer su predisposición cuando estaba visitando las salitas, pues ahí les he visto avanzando o que ya estaban consultando respecto a cómo hacerlo, la actividad. Hasta donde ustedes se hayan alcanzado, no hay ningún problema. Es decir, si no lo han terminado, no hay problema. Em, bien, tenemos dos grupos, grupo sala 1, sala 2. ¿Alguna sala voluntaria? A ver. Ah, perfecto. Tenemos ahí Ivonne. Ivonne, ¿deseas que yo lo proyecte o ustedes lo proyectan su presentación? Sí, profesora, por favor, proyectela usted. Ya, listo, perfecto. Lo estoy ahorita descargando. A ver, vamos a ver.
Muy bien, perfecto. Bien, listo, Ivonne. Pueden iniciar. Ya, en realidad hemos trabajado rápidamente. Afortunadamente el artículo es bastante fácil de leer, de comprender, bastante interesante. Y también como la mayoría de nosotras, todas tenemos ya experiencia en el campo laboral y asistencial, conocemos un poco de esto, ¿no? Entonces el objetivo principal del estudio siempre va a ser responder las necesidades reales, ¿no? De dónde nos vamos a proyectar y dónde lo vamos a hacer. O sea, aprendizaje al servicio ha sido siempre nuestra bandera, ¿no? Nosotros siempre hacemos que se aprenda mirando, que se aprenda en parejas, que se aprenda en pares y destinado, como decíamos, a los pacientes, a las familias y finalmente a la comunidad, que esto se ha desarrollado en Santiago de Chile como también se desarrolla en nuestro país. Para evaluar el impacto educativo, pues medir la efectividad del modelo y fortalecer el compromiso cívico y moral, ético de los que van a ser nuestros futuros colegas. La necesidad metodológica que es utilizado en la responsabilidad en realidad es un enfoque mixto, combina herramientas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas, o sea, no es solamente ver números, cifras, sino también la calidad de la atención. El trabajo es guiado, una evaluación basada en desempeño por grupos de estudiantes, en este caso de tercer año, bajo supervisión directa de instructores clínicos o de profesores o tutores, como lo llamamos acá en nuestro país. Esto tiene que ser así porque recordemos que los estudiantes están en formación y necesitan una guía, necesitan saber las pautas. Muchas veces en la práctica se ve que se van descarreando de lo que se necesita y hay que regresarlos al objetivo, ¿no? Sin también tomando en cuenta la idiosincrasia de la comunidad en la que se está interviniendo. Muchas veces de repente no son de la población, no son del sitio, no conocen los usos y costumbres y esto puede ocasionar malos entendidos incluso. Ya, siguiente. Las competencias sociales y éticas como resultado, la responsabilidad social es una empatía clínica, pues, ¿no? Sensibilidad al dolor, a las necesidades y al entorno familiar que los pacientes pediátricos tienen. Sabemos que es una población vulnerable. Las mamitas se ponen muy aprensivas cuando se trata de sus hijos, ¿no? Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado, mucho tino, incluso en la comunicación verbal y no verbal que tenemos. El compromiso ético y cívico, la interacción de la enfermería como defensora del bienestar. Ante todo, uno de nuestros pilares es la no maleficencia y buscar siempre el bien común, sobre todo en poblaciones vulnerables como son los niños. Y el trabajo en equipo, de todas maneras, pues no existe, creo, una enfermera que no sepa, que no tenga obligatoriamente que trabajar en equipo. Y nosotros día con día, desde donde estemos, trabajamos siempre bajo presión. Así que eso también se debe enseñar a los estudiantes a actuar con calma y actuar de manera asertiva cuando hay de repente otros intereses o otros actores sociales que pueden estar incluso presionando para la actuación dentro de la comunidad. Y en la reflexión crítica, el aprendizaje en servicio contribuye al desarrollo de la responsabilidad social, sí, porque nos saca del aula, ¿no? Rompe una burbuja, como decíamos nosotros en el grupo, los estudiantes que se quedan en el aula y que finalmente no han aprendido. Nos ha pasado incluso ahora en el COVID, en mi experiencia con colegas que han entrado a trabajar y no han hecho serum, o sea, nunca han conocido lo que es realmente rozarse con el medio urbano. Humaniza la técnica médica. Nosotros no solo aprendemos a hacer procedimientos, que de repente lo hacemos muy bien, utilizamos la asepsia, utilizamos paso uno, paso dos del protocolo, pero el acto de corresponsabilidad y el cuidado comunitario integral nos enseña que también hay que actuar de manera humanizada e individual, porque no todos somos iguales. Los dilemas éticos, la gestión de las expectativas, ¿no? A veces podemos pensar o le podemos transmitir a la comunidad una idea equivocada de lo que vamos a hacer y pueden estar esperando de nosotros de repente, uy, me van a hacer un hospital pediátrico, van a venir acá pediatras altamente especializados a operar,
Y no es así, ¿no? Hay que transmitir las ideas aterrizadas, reales, y la autonomía de la comunidad, un poco lo que decíamos antes, que hay que respetar los saberes, los usos y costumbres de donde estamos yendo, que finalmente nosotros somos una visita externa que solo está para ayudar, no para imponer, ni para querer hacer lo que nosotros, cambiar su idiosincrasia en un semestre, es imposible. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que encontramos y sacar lo mejor de eso. Y lo último, el último, la última lámina, debería ser obligatoria las intervenciones y por qué. Nosotros pensamos que sí. Y esto lo demostramos nosotros, pues, como hablábamos en el CERUM, ¿no? La enfermería es una profesión de impacto social, la consideramos así. No se puede ejercer la calidad técnica si carecemos de sensibilidad ética para atender las desigualdades de estructura en el sistema sanitario. Igual que en Chile, acá en nuestro país también tenemos zonas rurales de pobreza, de extrema pobreza, que necesitan de la intervención sanitaria en todos los ámbitos, mejores oportunidades que tenemos cuando hacemos nuestra atención comunitaria en el CERUM, que nos acerca con la realidad. Y desafortunadamente, las comunidades más alejadas siempre carecen de esto, porque los serumistas van, dura un año y todos están pensando, el primer día ya están pensando cuándo terminará. Entonces, desafortunadamente es así. Sin embargo, yo debo rescatar que en donde hay una posta, de repente no hay un médico, pero hay una enfermera. Y esto hace que seamos, que nos sintamos orgullosas de lo que le damos a nuestra comunidad y debe ser obligatorio para todos este tipo de intervención. Gracias. Buenas noches, disculpen, también pertenezco al grupo, soy la licenciada Violeta. Adelante. Quisiera complementar lo dicho por mi compañera con las demás preguntas que lamentablemente por falta de tiempo no se pudieron cargar. Ujú, adelante. Con el respecto a la aplicación a la realidad peruana, ¿no? En la pregunta que dice, ¿cómo se podría implementar una experiencia similar en escuelas de enfermería del Perú, ¿no? Bueno, nosotros hemos considerado la curricularización de la extensión universitaria, ¿no? Que indica la modificación de los planes de estudio para que los cursos de salud comunitaria o la salud pública se incorporen horas obligatorias, ¿no? De aprendizaje en el área del servicio, en el lugar, ¿no? De un voluntariado, que sea en una comunidad, que las horas aumenten, ¿no? Porque a veces la hora comunitaria actual es muy limitada, ¿no? Las alianzas interinstitucionales, ¿no? Establecer convenios entre las facultades de enfermería, entre las universidades y los gobiernos locales por medio de las redes de salud, de las postas médicas, del MINSA o de salud, ¿no? Para que puedan acceder a mayor capacidad de la realidad nacional que vivimos y tengan mayor acceso a la misma. Una capacitación, ¿no? Docente que se debe informar a los profesores en el diseño, en el monitoreo y la evaluación de los proyectos de aprendizaje que aseguran el rigor académico, ¿no? Del impacto social positivo, ¿no? Los profesores no solamente son los que nos van a indicar, miren, la realidad actual es así, sino van a significar una guía para estos alumnos que es su primer choque con la vida real, ¿no? De estas personas, de las comunidades que estamos llevando la educación en salud, que es en nuestro primer nivel de atención. En la siguiente pregunta es ¿con qué comunidades o instituciones podrían realizarse proyectos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado en la pregunta anterior, con los asentamientos humanos, con los pueblos jóvenes, con las comunidades periféricas urbanas, para cerrar las brechas al acceso a los servicios básicos, ¿no? Sin ir muy lejos, hace unos 10 años, centro poblado de Trapiche, que está a unas 2 horas de aquí de Lima, no contaba con el servicio de internet ni telefonía, es más, hasta el transporte era limitado, ¿no? Entonces, cómo una realidad cambia en 1 hora, en 2 horas, ¿no? De distancia, siendo nosotros la capital. Creo que eso recién es palpado en el Serum y no debería ser así, no debería ser desde que el alumno está en las aulas, ¿no? Para que tenga unas mejores herramientas que pueda utilizar en el desarrollo de la comunidad. No, además de ello, continuando con las comunidades rurales, tanto andinas, nativas de la Amazonía, ¿no?
las instituciones educativas, en los colegios, que tenemos que ir enfocando la promoción de los hábitos de las vidas saludables, la prevención de la anemia, la malnutrición. Sabemos que hay una ley que ya está queriendo implementar un tópico de enfermería como tal en cada institución educativa, cosa que debería hacerse, ¿no? Ya efectiva, ¿no? Para que así las enfermeras podamos llegar a esos niños y tratar de prevenir, ¿no? Algún problema, tanto ya sea de anemia o malnutrición, en coordinación con su posta, ¿no? De esa comunidad. También organizaciones sociales de base, como los comedores, el vaso de leche, la atención de los adultos mayores y los albergues, ¿no? Aquí en el centro de Lima tenemos varios comedores, Comedor Santa Rosa, de San Martín de Porres, que también podemos ayudarlos, ¿no? Aunque ellos están muy bien organizados, no está de más una campaña de manera periódica en favor de quienes están asociados a esos comedores. ¿Qué resultados esperaría obtener en estudiantes peruanos, ¿no? Una mayor pertinencia intercultural, ¿no? Los estudiantes que sean conscientes de la diversidad cultural del Perú, ¿no? Que sean capaces de adaptar los cuidados de enfermería, respetando los saberes ancestrales y visiones locales, ¿no? Como decía mi compañera, respetar las costumbres, las creencias de las personas, pero adaptando nuestra educación en enfermería, nuestra educación sanitaria. La sensibilidad ante la inequidad, ¿no? Los profesionales que formamos que sean más empáticos frente a los problemas de estructura del sistema de salud, como el desabastecimiento, ya sea de medicinas, de insumos, las barreras geográficas, ¿no? También, como les comentaba sobre este centro poblado, ¿no? Y la forma económica, ¿no? Y además llevar un liderazgo sanitario, ¿no? Que los egresados tengan una capacidad de resolver los problemas y ser proactivos, ¿no? Si no hay una cosa, podemos solucionarlo, ¿no? Gestionar para que lleguen los insumos, qué sé yo, o también en tratar de buscar la solución, ¿no? Que se vea que los alumnos son proactivos en la solución de problemas, empoderar a las comunidades para mejorar su propia calidad de vida, ¿no? Eso sería mi aporte. Gracias. Muy bien, excelente. Boom, Violeta y grupo que han trabajado. Excelente, muy buenos aportes. Justamente mencionaba, por ejemplo, Violeta, el término de esta sensibilización a la inequidad y sobre todo la palabra inequidad, ¿no? Porque cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, desigualdad tiene que ver solo como un aspecto, una brecha identificable, pero cuando uno habla de inequidad, habla justamente de injusticia, ¿no? Entonces, en términos de esta brecha, es como la palabra es igualdad, pero con un valor adicional, que es el tema que es una diferencia injusta, ¿no? Y sobre todo evitable. Entonces, la palabra inequidad calza perfecto para ese tipo de problemáticas, ¿no? Y bien, vamos antes de cerrarlo, vamos a continuar con el siguiente grupo y de ahí ya cerramos la idea de estos. En realidad está bastante bien estructurado. Vamos con el grupo sala número 2, si no me equivoco, ¿ha sido? Sí, o el siguiente grupo, por favor, que están, a ver, déjenme verificar quiénes están en el grupo 2. Vamos a ver las salitas. Mm, Marjorie, Alan, Marlene. Lo que hayan avanzado, no se preocupen, va a ser muy grato poder escucharlos. Así, de repente, si no han tampoco realizado una presentación, no hay problema, las respuestas que ustedes hayan encontrado. Sí, profesora, las voy a mencionar, ¿no? Porque no hemos podido realizar una presentación por temas que estamos de Ujú. turno. Sí. Bien, en cuanto a la primera pregunta, que es el objetivo principal, hemos considerado nosotros que en el objetivo principal fue principalmente en este artículo evaluar la experiencia de aprendizaje-servicio durante la práctica que han realizado estos estudiantes con el fin de que ellos puedan realizar un desarrollo de la responsabilidad social, ¿no? Como bien lo mencionaban las colegas del anterior grupo, eh, generalmente es la parte práctica que es en donde mayormente hacen incidencia al momento de enseñarnos, formarnos como enfermeros, ¿no?
Tal vez también nos enseñan a desarrollar la parte humanística. Sin embargo, muchos colegas, creo yo, actualmente carecemos de esa responsabilidad social, ¿no? Y en este artículo el objetivo principal ha sido ello, el apoyo de poder desarrollar la responsabilidad social en la formación profesional de estos estudiantes. ¿Para qué? Para que respondan a las necesidades reales de los pacientes, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, generar esa responsabilidad social. En cuanto a la segunda pregunta, que es con respecto a la metodología, nos dice que han incorporado justamente esta experiencia de aprendizaje de servicio, ¿no? Para estos estudiantes, para que ellos puedan, como ya lo mencioné antes, desarrollar estas responsabilidades sociales según las necesidades de cada uno de los pacientes, ¿no? Es decir, han incorporado en su plan de estudio este aprendizaje de responsabilidad social en la práctica clínica, nos dice, ¿no? En esta universidad privada de Santiago de Chile. Entonces, eso es en cuanto al método, ¿no? Que han hecho esta incorporación en su plan educativo. La otra pregunta, que es ¿por qué el aprendizaje de servicios contribuye al desarrollo social de enfermería? Creemos nosotros que contribuye al desarrollo social de enfermería porque no solamente va a hacer que estos desarrollen, como lo mencioné antes, la parte humanística, ¿no? La parte de la empatía, que eso es lo que fundamentalmente debe tener el perfil de un enfermero, una enfermera, sino que también debemos tener esa responsabilidad social de saber que un paciente está a cargo de nosotros, ¿no? De verlo de una manera íntegra y total y de acuerdo a eso hacer nuestro plan de cuidados. Porque muchas veces ya esto se ha vuelto parte de la práctica diaria en la jornada laboral, que ingresa un paciente y es como que se ha mecanizado todas las actividades, ¿no? Lo recibimos, le damos el tratamiento y así pasa día a día. Nos hemos olvidado de esa parte del paciente, esa parte emocional, que ellos también están no solamente con dolencias físicas, sino también vienen preocupados porque tal vez dejan a familia en casa o hijos, o tal vez el trabajo, la enfermedad o el motivo por el cual están hospitalizados va a impedir que ellos puedan realizar algún trabajo y eso económicamente también les puede generar alguna alteración en sus casas. Entonces, es un paciente que viene con muchas cosas, ¿no? Con muchas inquietudes, con muchas dolencias, tanto físicas como emocionales, y nosotros muchas veces como enfermeros nos hemos mecanizado y somos un poco indiferentes frente a ello. Entonces, creo que con este artículo, esta responsabilidad social que están ellos intentando desarrollar en estos estudiantes, va a ayudar a que el enfermero no solamente vea la parte propias de sus funciones como enfermero, sino que también lo va a ver, como siempre lo hemos mencionado, de una manera holística, ¿no? En su totalidad. Eso es cuanto hemos podido comprender con respecto al artículo. Muy bien, excelente. Aplausos para ambos grupos, de verdad, lo han hecho muy bien, sobre todo por el tiempo, digamos, acotado y ustedes han corrido con la lectura. Efectivamente, es una lectura como mencionó el grupo anterior e imagino que también se han percatado también este grupo. Una lectura sencilla, una lectura amigable. Lo que es interesante, por ejemplo, es alguna palabra que utilizaron justamente acá en esta herramienta que me gustó mucho es el respecto a la metodología, rompe la burbuja del aula, ¿no? Eso me pareció muy interesante porque aquí voy a hacer énfasis un poquito para reforzar el aspecto de la metodología. Lo que ustedes como docentes también conocen es que, bueno, sí, efectivamente llevamos al estudiante a esta inmersión en la práctica comunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene un nombre, ¿no? A nivel metodológico es el aprendizaje servicio, muy útil para justamente crear responsabilidad social, ¿no? El conocido como service learning, ¿no? En inglés, que básicamente es la pedagogía central en el artículo que ustedes han leído, ¿no?
Esta metodología básicamente es la integración de de las actividades de servicio que realizan a nivel comunitario en la currícula académica, ¿no? Eso es básicamente. Y eso es lo que hacemos, obviamente, en nuestra formación académica. Nosotros lo hemos tenido y también se incorpora actualmente vigente todavía, mejor dicho, ¿no? Obviamente hoy con de repente más herramientas o herramientas de simulación previamente, etcétera, pero también lo hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces, lo que es interesante es las herramientas que se les da para la atención de las reales necesidades de la comunidad. Entonces, incluso esta metodología se va a centrar bastante en elementos como, por ejemplo, ser de una naturaleza de tipo experiencial, es decir, basada en la experiencia. Se aprende haciendo, no solamente escuchando en aula. En otras palabras, por eso esta palabra me gustó mucho lo que utilizaron, rompe la burbuja y efectivamente eso es lo que hace, ¿no? Permite que el estudiante participe en la actividad que aborda una necesidad que se ha identificado. Incorpora la reflexión básicamente sobre la experiencia. Súper importante que nosotros como docentes empecemos a buscar espacios en los cuales ellos empiecen a reflexionar sobre el contraste con la parte práctica, ¿no? Eso es nuestra función, ¿no? Y abordar un punto relevante que tiene en consideración esta metodología es la reciprocidad. Quiere decir que entre quien aprende y sirve, ¿correcto? Y quienes son básicamente servidos. No es un servicio como que yo como estudiante voy y te ayudo. No, solamente no es eso. Ambas partes, la comunidad y yo como estudiante, ¿no? Me estoy beneficiando, estoy poniendo en práctica las actividades a nivel comunitario que me han enseñado, me han hablado mucho de anemia, de infecciones respiratorias agudas, de enfermedades diarreicas agudas, de determinantes sociales de la salud. Bien, ahora voy a entrar en campo a ver qué tan difícil o cuán importantes son los DSS de determinaciones de la salud en básicamente poder abordar una problemática en salud, ¿no? Entonces, para este estudio, por ejemplo, se eligió, fue pertinente para este estudio de responsabilidad social. A diferencia de repente de una clase teórica, de ética, de repente el cual obligamos al estudiante pues a básicamente a escuchar, vamos a llevarlo a vivir el compromiso social, como dice en terreno. Identificar junto a sus pacientes, familias, cuál es la necesidad, ¿no? Real, diseñar una intervención, ejecutar y reflejar. Lo que sí yo, por ejemplo, ustedes sabemos, nosotros como enfermeros sabemos que las necesidades hay muchas. Yo ahondaría en solamente cuando ustedes tengan la oportunidad, les toque un curso práctico, teórico también, ¿no? O teórico práctico. Definitivamente ya tenemos estipulado que la parte de la teoría tiene que tener la práctica, ¿cierto? Pero otro punto importante es trabajar en la sostenibilidad. Cuán importante sería que no trabajemos los proyectos de manera aislada, ¿no? Hoy, porque yo estoy como docente, hago una actividad y la hago de manera aislada, coordino como, por ejemplo, em, comedores populares y listo. Y luego termino mi semestre y me retiro. Recuerden siempre tratar de hacer esto, estas actividades, proyectos de responsabilidad social continuos, uno, y la única forma es involucrando a la sociedad. Ok, yo quiero enseñarles de repente la relevancia, qué sé yo, de la seguridad alimentaria y abordar a nivel comunitario, todo esto, ya, perfecto. U otro tema o abordar anemia, pero tengo que colocar en el centro de mi proyecto a la comunidad, hacer lo que intervengan para que sea sostenible. Es decir, yo tengo que tener la misión de que esa actividad que se supone ha sido ideada con la comunidad es buena, es pertinente, tiene el tema de interculturalidad, si es que corresponde, etcétera. Tiene todo porque se supone que yo estoy adaptando esa intervención a la comunidad, ¿no? Es una necesidad tangible y eso no se puede ir cuando termina el semestre. A eso voy, porque la necesidad no se va a ir en 6 meses o 4 o 5 meses que es el semestre. Realmente la necesidad va a ser todavía hasta que
como dice, terminen de abordar todas las aristas de esa problemática en salud. Entonces, lo que yo tengo que hacer es como meta principal y a sus estudiantes también decirles, tenemos que hacer esto sostenible. Cuando termine el semestre, la comunidad tiene que seguir coordinando con el centro de salud, con la municipalidad, con quienes, mis actores que yo haya trabajado. ¿Para qué? Para que sigan haciendo esta actividad. Este proyecto no se acaba al terminar el semestre, tiene que continuar. Si alguien, la colega que le tocó para el siguiente ciclo, un grupo de estudiantes que también tiene que trabajar, bien, se incorpora al proyecto. Ahora va a tener la ayuda de este nuevo grupo de estudiantes, pero no trabajarlo como que yo hago un proyecto, termina el semestre y ya, chao. Viene otra idea, vuelve a hacer lo mismo y básicamente crea de repente lo mismo o crea por ahí algo diferente, pero luego que termina el semestre también se va. Y así la comunidad queda a expensas de una ida y vuelta, ¿no? Tenemos que hacer los proyectos de responsabilidad social sostenibles. Eso, ahí va un poco mi reflexión en relación a lo que hemos visto, porque sí es cierto que las universidades promueven mucho proyectos de responsabilidad social, promueven en realidad dentro de la currícula también prácticas a nivel comunitario que terminan incorporándose como, obviamente, con un grado de responsabilidad social definitivamente, ¿no? Y definitivamente, pues se puede, transversal a las diferentes países, porque nuestro país también, así como Chile y otros países, tiene necesidades de alfabetización en salud, de mejoras de determinadas sociales en la salud para lo que corresponde nuestra población, ¿no? Entonces, es importante sí establecer alianzas formales entre instituciones, ¿no? Para obviamente tener un buen abordaje, ¿no? ¿Con quiénes se podría realizar este proyecto? Así tal cual ellos lo han trabajado, con servicios de pediatría, unidades de hospitalización, etcétera. Eso sí, ¿no? Pero este es un solo tema y pueden haber muchos otros temas que también pueden ser abordados en términos de responsabilidad social. Tranquilamente pueden también calzar, ¿no? El dilema ético es justamente eso, la sostenibilidad. Eso es un dilema ético. La sostenibilidad a veces es limitada por el calendario académico, ¿no? Porque ya termina mi semestre y chao. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque nuestra ética también está ahí. Tenemos que buscar qué cosa, la beneficencia, ¿no? Maximizar los beneficios. Y cortar una intervención comunitaria solo porque acabó el semestre, definitivamente no es ético. Es como utilizar a la población para mis fines de aprendizaje y luego chao. ¿Correcto? Entonces, ahí ese incluso es sostenibilidad limitada por este semestre académico o por la temporalidad de un semestre académico, se considera un dilema ético que tenemos que abordarlo, lidiarlo, paliarlo, mitigar ese riesgo. ¿Cómo? Haciéndolo sostenible. ¿Correcto? Podemos tener también un dilema ético ahí, añado a lo que han mencionado, el tema de esta carga emocional estudiante, ¿no? Porque vamos todavía en ese proceso de formación, vamos a llevarlo hacia, como dice, a una batalla. No diría la guerra todavía, no, pero la batalla. ¿Por qué? Porque no guerra porque no va solo, va con el docente, pero ya va a estar inmerso en un espacio que obviamente lo puede retar, ¿no? Esto puede generar también ansiedad, estrés, miedo. Entonces, ¿hasta qué punto la institución tiene responsabilidad de dar contención psicológica durante ese tipo de experiencias? También es un dilema ético, ¿no? Porque obviamente puede ser muy abrumador de repente para algunos estudiantes sin poder estar preparado, ¿no? Estos canales de atención que tienen las universidades respecto para los estudiantes sobre contención a nivel psicológica, porque obviamente puede ser para ellos incluso demasiado demandante, ¿no? La comunidad pues se caracteriza mucho por el trabajo de visita domiciliaria, ¿no? Por ejemplo, y de repente esto puede ser abrumador, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo todavía batalla, porque en realidad tiene un grado de acompañamiento por parte obviamente, de los docentes todavía, ¿no? Bien, entonces hemos visto que esta metodología es lo que nosotros básicamente muchas veces conocemos. Se le ha añadido obviamente estas métricas a nivel cuantitativo y cualitativo. mm,
métricas a nivel, por ejemplo, cuantitativo para poder ver esta correlación con los objetivos del curso, el análisis, la sostenibilidad, identificación del problema, el diagnóstico, la coherencia, la intervención que se tuvo básicamente de este estudio, ¿sí? Una evaluación también a nivel cualitativa que se tuvo por un cuestionario que se hizo al final del semestre entre los estudiantes y aquellos como docentes supervisores que tuvieron, ¿correcto? Sobre todo, por ejemplo, a nivel cualitativo les preguntaron cómo fue la experiencia, fue útil la experiencia, qué habilidades ustedes creen que desarrollaron, ¿no? Entonces se hizo un análisis de contenido para obviamente generar como categorías temáticas emergentes y poder analizar estos datos a nivel cualitativo, ¿no? Entonces, todo eso básicamente culminó, ¿no? con identificando que esta metodología del paper, del artículo, eh, señala que hay competencias sociales y éticas que fueron identificadas en este proceso final, sobre todo uno muy importante, la mejora del pensamiento crítico, aprender a priorizar y poder resolver problemáticas. Lo que ustedes mencionan, habilidades interpersonales, ¿no? Y eso también, obviamente, cuando la experiencia termina siendo enriquecedora, retadora, obviamente nunca tan demandante que sobrepase sus capacidades del paciente, del estudiante, sino que terminamos creando habilidades interpersonales, una mejor comunicación, aprender a trabajar en equipo, creatividad, porque en la comunidad se requiere mucha creatividad al momento de adaptar intervenciones de salud. Entonces, el estudiante va a tener ganado esto. Y es importante que nosotros como docentes creemos espacios para que ellos reflexionen también cómo es que ellos iniciaron y cómo es que ellos están culminando esta actividad, ¿no? Eh, Porque cuando se den cuenta, se percaten, va a haber una percepción de aumento de autoestima. Los va a hacer mucho más, obviamente, empoderados en la carrera, empezar a tener estas ganas de liderar, una autoeficacia, una confianza en sí mismo, que obviamente es lo que tenemos que motivar, ¿no? Sobre todo es que cuando uno utiliza esto para la parte comunitaria, es que empieza a ampliar la perspectiva del estudiante, que deja de ver solamente como que todo es a nivel clínico, sino también va a centrarse en las necesidades de tipo sociales, ¿no? Que son súper importantes su abordaje a nivel comunitario. Entonces, yo creería que hay frases puntuales que van a ilustrar un poco el impacto. Un estudiante, por ejemplo, me acuerdo en el artículo, ¿no? Señaló que la práctica fue, en ese artículo menciona que la práctica fue una experiencia, fue la experiencia más importante que ha tenido. Y que, por ejemplo, me acuerdo el texto mencionaba algo así como que cambió su, su corazón, ¿no? Y ella textualmente lo menciona así dentro del artículo. Y hubo otra persona que describió es que abrió su mente, ¿no? Y le permitió básicamente conocer esta esencia de lo que es enfermería. Y eso son reflexiones que se dan al culminar un proceso de aprendizaje, que nosotros tenemos que fomentar que el estudiante empiece como stop y empezamos a reflexionar. ¿Qué pasó en este periodo, en esta práctica? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué contrastamos de la parte teórica? ¿No? Y van a entender que para aplicar sus conocimientos de enfermería para un paciente, familia y comunidad, no van a necesitar solo un curso. Para el abordaje se requiere poder, como dice, tomar de todos los cursos que hemos aprendido, tanto los clínicos como los sociales, como aquellos cursos de índole ético, todo va a ser necesario su utilidad al momento de llevarnos a la práctica. Eso puede ser abrumador, es cierto, pero con la práctica se va haciendo como más sobrellevable, ganamos experiencia y esos espacios tenemos que, no se olviden, al cerrar una actividad académica, siempre en sus clases, fomenten un espacio para la autorreflexión, ¿no? De cómo ellos iniciaron y cómo culminan un curso. Eso es súper importante, hagan esa actividad para que si bien, por ejemplo, lo que han hecho en otras palabras las colegas es cuantificarlo, ¿no? Hacer un artículo, un estudio, también es otro punto importante. ¿Cuánto podemos hacer? Medir, nada más es cuestión de medir y poder convertir esta experiencia innovadora de repente
¿no? En un artículo científico publicable, ¿no? Eso también nos llevamos de que algo de repente que nosotros hacemos en el día a día puede tranquilamente convertirse en un artículo científico, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente, desde nuestra perspectiva, vamos a estar siempre, pues, ¿no? A favor de la necesidad siempre de que esta práctica tiene que ser también contemplar una formación teórica y definitivamente es importante. Sí o sí, pero la práctica tiene que ir de la parte de la mano porque justamente nos permite entender mucho de nuestra carrera en la parte práctica, ¿no? Más que todo entenderla con la necesidad del abordaje del aspecto social, ¿no? Muy bien. Eh, entonces vamos a regresar a nuestra pantallita acá. Vamos a cerrar aquí. Acá. Entonces, ya para concluir nuestro curso y ya entendí por finalizado también ustedes su diplomado, yo concluiría que esta responsabilidad social en la docencia de enfermería no solamente tiene un componente ético, sino es un pilar que termina siendo estratégico para poder seguir formando a los futuros profesionales de la salud, ¿no? Que estén realmente inmersos en este entorno, en su entorno, que estén conteniendo las competencias para el cuidado integral, pero que también sean sensibles a las desigualdades sociales. Yo diría más sobre todo a las inequidades, aquello que no es justo, aquello que es evitable, lo que llamamos inequidad. Integrar la responsabilidad social en nuestro currículo, la pedagogía, la investigación, como este artículo recoge básicamente, ¿no? Y garantizar una educación alineada con los desafíos actuales en la salud pública, eh, apostar por un rol transformador de la enfermería en la sociedad, ¿no? Eso es la conclusión para poder en este caso cerrar el tema del día de hoy, no sin antes poder ya culminar con esta última actividad que corresponde en el chat, colocar brevemente qué ideas principales ustedes se llevan de esta sesión del curso del módulo 6 del diplomado. A ver. Vamos a culminar esta actividad y ya estamos cerrando. A ver, acá está. Les pediría responder, ¿qué aprendimos el día de hoy? Cierren. En el chat podemos colocar. Muy bien, Ivonne, por ejemplo, menciona haber compartido experiencias, reconocer otras realidades y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como docentes para con el futuro de la profesión. Muy bien, muchas gracias, Ivonne.
Vamos todavía a dar unos minutos para ver si alguien más se anima a dar su comentario respecto a esta pregunta que aprendimos el día de hoy. Muy bien, tenemos a Marlene, menciona responsabilidad dentro de lo que enmarca la preparación de nuevos profesionales con ética y empatía. Excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Marlene. Muy bien, tenemos también a Marjorie. Dice, aprendimos lo importante que es desarrollar en los estudiantes no solo la práctica profesional, sino también la ética de ser responsables con los pacientes, inculcar y motivar en nuestros estudiantes una aptitud humanística. Perfecto, excelente. Muy bien, gracias, Marjorie. Muy bien, tenemos otro comentario. Dice, en esta sesión aprendimos la importancia de la responsabilidad social, la continuación de los proyectos que puedan ejecutar en las comunidades, además de ser reflexivos con nuestras actividades, qué hacer para ir mejorando y ser más eficaces con la llegada con la llegada a nuestros alumnos. Muy bien, excelente, Violeta. Muchas gracias. Tenemos a Patricia, dice la experiencia más grande es poder enriquecernos de nuevos conocimientos para poder brindar lo que tenemos con responsabilidades en que tratamos y formamos nuevos profesionales. Muy bien, excelente. Muy bien, yo creo que la mayoría han aportado en esta última actividad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por realmente estar comprometidos en esta última ya sesión. Los he visto en los dos módulos que hemos tenido en conjunto, bastante comprometidos, y eso deja mucho que desear, ¿no? O sea, deja de verdad, em, me da una perspectiva de cuán comprometidos ustedes están también con su formación, ¿no? Como siempre, como todos docentes, buscamos capacitarnos, buscamos aprender más metodologías, poder conocer más de, de otros colegas, de lo que dice el aspecto teórico para llevarlo a nuestras aulas. Entonces, gracias a cada uno de ustedes, me llevo una excelente apreciación de cada uno de ustedes por todo el compromiso que han tenido en las dos sesiones que yo he podido evidenciar su participación, ¿sí? Un gusto poder haber sido su docente. Si no hay más consultas, preguntas, yo creo que nos estamos despidiendo el día de hoy con nuestra última sesión. Muchas gracias también a cada una de ustedes. Definitivamente están llenos también de experiencia y eso es bastante aprovechado también por sus compañeras que de repente recién están ingresando a este bonito espacio de la docencia. Yo también me llevo también sus experiencias, sus comentarios bastante reflexivos, que definitivamente nos ayudan a empoderar enfermería, ¿no? Y nos ayudan pues también a poder entender que somos un buen grupo buscando una formación constante para poder estar a la altura de esta responsabilidad que es formar futuros profesionales de la salud, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Definitivamente que sí, yo espero que sí.
que en algún momento nos volvamos a ver presencialmente. A veces me ha suscitado y es grato poder haber tenido esta oportunidad de compartir experiencias, de compartir el proceso formativo también, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias Aide. Gracias a cada uno. Gracias a Aide, Ivonne, Marjorie por sus comentarios. Gracias Marlene. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche y un buen inicio de semana el día de mañana, queridas colegas. Hasta luego. Gracias, Patricia. Hasta luego. Muchas gracias, Marjorie.